Rescate del oficio mimbrero es una serie de videos realizados con el propósito de divulgar técnicas y saberes que son propios del oficio del artesano mimbrero de Chimbarongo. Lamentablemente, cada vez quedan menos artesanos que manejan las técnicas más complejas en la elaboración de muebles tradicionales de mimbre. Por eso es importante divulgar el trabajo de nuestros grandes maestros y revalorizar estos productos para motivar a las futuras generaciones. En este video mostraremos la realización de un sillón modelo Monseñor, realizado por don Luis Romero, maestro artesano con más de 40 años de experiencia. El modelo Monseñor es uno de los clásicos realizados por nuestros artesanos de Chimbarongo. Se registra que uno de sus primeros nombres fue sillón colonial. Más adelante también fue llamado Monsillón, del cual se extrae el nombre de la técnica Monsillonado, que es su característico borde de tejido curvo que rodea el respaldo y apoyabrazos. Posteriormente pasó a llamarse Monseñor, y con este nombre es conocido hasta el día de hoy. Es importante destacar que este modelo puede presentar algunas variaciones y adaptaciones a gusto del artesano que lo realice. Se pueden modificar sus medidas generales, el tipo de tejido, el tipo de guira y otros detalles que también van a influir en el precio final del producto. En este caso, realizaremos como ejercicio la versión más elemental desarrollada por don Luis Romero, utilizando guira rústica y tejido simple. Comenzamos con la preparación de la guira. En este caso utilizaremos varilla de mimbre cosido de 3,5 metros de largo. Utilizando el partidor de madera se parte la varilla en 4 secciones para obtener la guira a utilizar. Luego, con una máquina eléctrica, que en este caso ha sido fabricada por el propio artesano, quitamos la médula de cada guira hasta obtener el espesor deseado. Como en este caso realizaremos una versión rústica del sillón, utilizaremos la guira tal cual sin calibrar su tamaño. De esta forma, el ancho de cada guira quedará variable, es decir, se irá ensanchando desde un extremo a otro. A este tipo de guira sin descostillar le llamamos guira rústica. De esta forma obtenemos el material listo para trabajar el tejido. Realización de la estructura del asiento. Para confeccionar la estructura del asiento utilizaremos madera de álamo y varillas de mimbre grueso. Para el marco del asiento usamos listones cuadrados de 1,5 pulgadas. De esta forma cortamos 2 trozos de 50 centímetros y 2 trozos de 40 centímetros. Para las patas delanteras y traseras cortamos 2 trozos de 57 centímetros y 2 trozos de 33 centímetros. En los trozos de 57 centímetros, que serán las patas delanteras, realizamos un corte en ángulo que va desde los 20 centímetros. Antes de armar la estructura, procedemos a redondear las patas, es decir, quitar los cantos mediante un cuchillo en las piezas que serán patas delanteras y traseras. Comenzamos armando el marco del asiento con los listones de 40 y 50 centímetros, utilizando clavos de 2 y 2,5 pulgadas. Cortamos 2 listones de 2 por 1 pulgada para reforzar el marco del asiento. Terminamos de armar el marco y procedemos a clavar patas delanteras y traseras. Utilizamos el excedente en la unión de las patas delanteras. 3. Trabado de la estructura del asiento. Este proceso consiste en reforzar la estructura de madera con varillas de mimbre. Para esto utilizaremos varillas de mimbre grueso sumergidas como mínimo 6 horas en agua. Mediante clavos vamos sujetando
la varilla en la madera, reforzando todos los ángulos del asiento. Para trabar la estructura y obtener los ángulos requeridos en las patas del asiento, utilizamos escuadra y una herramienta llamada trabador. Esta especie de regla de madera contiene las medidas precisas que van a dar forma al diseño definitivo. Para reforzar y asegurar el trabajo estructural entre la madera y las varillas, procedemos a amarrar las uniones mediante güiras humedecidas. 4. Tejido del asiento. Antes de comenzar el tejido del asiento, instalamos 2 varillas en los costados que van a sostener el tejido. Luego instalamos los armazones desde atrás del asiento hacia adelante. Los armazones son varillas enteras bien remojadas que formarán la urdimbre del tejido. Una vez puestos los armazones, comienza el tejido con nuestra güira rústica remojada. El tejido de la trama de 1 por 1 se va realizando mojando el conjunto constantemente. 5. Tejido de la pollera o faldón del asiento. Antes de realizar el tejido de la pollera del sillón, se instalan 2 varillas gruesas que serán los soportes del respaldo. La unión es reforzada con sus respectivas amarras de güira. Para comenzar el tejido, instalamos los armazones por las 4 caras del asiento. Para facilitar el tejido, colocamos elementos provisorios que nos permiten sujetar los armazones. Realizamos el tejido alrededor de todo el perímetro del asiento, concluyendo con una curva decorativa y un remate final. 6. Estructura del respaldo. Una vez terminado el tejido del asiento, continuamos con la realización de la estructura que irá a soportar al respaldo y a los apoyabrazos. Partimos instalando elementos provisorios que nos permitirán fijar las dimensiones exactas del ancho y del fondo del respaldo. Utilizando mimbre grueso bien remojado, procedemos a construir la estructura que unirá los 4 puntos que darán forma a la curvatura del respaldo y apoyabrazos. Gracias a la flexibilidad del mimbre, se moldean 3 varillas sujetas mediante clavos a la estructura del asiento. 7. Tejido del respaldo. Por los bordes de la pollera se instalan los armazones de varilla remojada para tejer el respaldo y los laterales, dejando un excedente de unos 80 centímetros. Comienza el tejido con güira rústica desde los laterales hacia atrás, hasta completar todo el respaldo. Recordemos que este trabajo se realiza humedeciendo el tejido constantemente. 8. Tejido del borde moncillón. Una de las características típicas de este modelo es su borde redondeado. Nuestros artesanos le llaman a esta técnica el moncillonado o moncillón, que en este caso se aplica por todo el borde del respaldo, los apoyabrazos, hasta la terminación frontal del sillón. Partimos humedeciendo los armazones hasta que tengan la suficiente flexibilidad. Utilizamos como molde una botella con un diámetro de entre 7 y 8 centímetros para ir curvando los armazones alrededor de esta, fijándolos a la estructura con clavos delgados. Realizamos esta operación por todo el borde del asiento. Para la terminación frontal, insertamos varillas nuevas en cada lado del asiento y las vamos curvando de forma decreciente hasta la base del asiento. Antes de comenzar el tejido del amoncillonado, preparamos el material. En este caso, utilizaremos güira calibrada de forma manual de unos 5 milímetros de ancho.
A través de este proceso llamado descostillado, obtenemos una guira uniforme y libre de astillas, ideal para estos trabajos más finos. Comenzamos el tejido con nuestra guira dimensionada por el frente del asiento, cubriendo todo el borde. No olvidemos que este proceso de tejido lo realizamos humedeciendo la pieza y el material constantemente. Para finalizar el tejido, utilizamos una especie de ganchillo o crochet para pasar la guira a través de los espacios de difícil acceso y así poder rellenar todo el moncillonado. Una vez finalizado el tejido, procedemos a realizar la terminación. Primero, humedecemos nuevamente toda la zona a trabajar y colocamos una varilla gruesa para proteger las uniones de los armazones por todo el borde. Este elemento también nos permitirá el volteo de los armazones y una mejor terminación. Antes de realizar el volteo de los armazones, nos aseguramos de que tengan la humedad suficiente para que estén muy flexibles y evitar que se partan en el proceso. Comenzamos la operación volteando los armazones uno por uno, dejando la punta hacia el interior y cortando el excedente. Finalizamos realizando terminaciones con guira y cortando los excedentes por todo el mueble. 9. Pata piocha. Para la realización de las patas del sillón realizaremos una piocha simple de 6 varillas. Comenzamos fijando una guira que sujetará las 6 varillas. Esta guira servirá también para realizar la terminación final de cada piocha. Las varillas deben estar bien remojadas previamente para evitar que se partan en el proceso. Comenzamos el volteo de varilla en varilla de forma circular hasta el final de la pata. Sujetamos el final de cada varilla rodeando la pata con nuestra guira de manera que quede apretada y con una buena terminación. Finalizamos fijando la piocha y la terminación de la guira con un par de pequeños clavos. Finalmente, aquí podemos disfrutar del juego Monseñor completo terminado, compuesto por 2 sillones, un sofá de 2 cuerpos y una mesa de centro, realizados con las mismas técnicas explicadas aquí.